se refiere a la socialdemocracia. Y claro, como se habla de la... Bien, la pregunta está si lo leo bien, está en la siguiente. Si la socialdemocracia no es lo que queda en pie de las vertientes históricas del socialismo, no queda o no quedaría casi nada. Y deje usted esa opción, el socialismo paso a paso, para dentro del siglo o nunca. Por otro lado, es otra pregunta, por otro lado, en el centenario de la muerte de Marx, Wenceslao Roses dijo que hoy, o sea, él hablaba entonces en 1983, Marx sin Bakunin no servía, no sirve. Bueno, entonces empezaremos con esta cuestión. Ciertamente se trata, diríamos, de problema de la relación de la democracia con este proyecto de realización del socialismo. Claro está que no podría hablarse hoy de la socialdemocracia en general, agrupando a toda la socialdemocracia en una misma denominación, sino que habría que tener en cuenta la socialdemocracia que concibe que se puede llegar al socialismo transformando el propio capitalismo desde dentro, arrancándole cada vez mayores prestaciones sociales, y la socialdemocracia que en cierto modo ha renunciado no solo al marxismo, que todavía aceptaba a la socialdemocracia clásica de Bernstein, Kautsky, etc., sino que ha renunciado incluso al marxismo, y que se ha convertido, y que ha renunciado no solamente al marxismo como esta socialdemocracia, sino que de hecho en la práctica ha renunciado al socialismo, puesto que con su política efectiva se ha convertido, de hecho, aunque no acepte en sus discursos, en su retórica, esta caracterización, se ha convertido en gestora, por decirlo así, de los intereses mismos del capitalismo. Entonces, de acuerdo con esta distinción, yo pienso que la socialdemocracia que todavía hoy se enfrenta, y particularmente a la ofensiva neoliberal del capitalismo, que ha permitido en el marco mismo del capitalismo un cierto estado de bienestar con una serie de conquistas y prestaciones sociales, creo que en ese sentido cumple un papel positivo, y tanto más positivo en momentos como estos, en que la posibilidad de un tránsito a un plazo previsible al socialismo pues no aparece muy convincente. La otra pregunta se refiere a las relaciones de Marx y Bakunin, y hay otra pregunta aquí que tiene que ver con ello también.
Voy a buscarla por aquí. La lucha de Marx contra Bakunin en la Internacional Socialista la ganó Marx en tanto que era necesaria la dictadura del proletariado pero el fracaso del socialismo real no le daría la razón a Bakunin. Es una cuestión muy importante, ¿no? El problema de las relaciones entre Marx y Bakunin. Hay una distinción fundamental en las posiciones teóricas que influyen naturalmente en la práctica entre Marx y Bakunin. Marx considera que para llegar a una sociedad nueva como el socialismo hay que pasar por una fase de transición en la cual el Estado cumpla un papel positivo en beneficio de la sociedad, aunque en la fase superior de desarrollo de esta sociedad, Marx considera que el Estado, entendido sobre todo como instrumento de dominio de una clase sobre otra, debe desaparecer y debe extinguirse para siempre. Entonces, la posición de Marx en este sentido es, por un lado, en definitiva, una posición, diríamos, antiestatalista. Y esta posición antiestatalista de Marx, en cierto modo se la ha calificado también de libertaria o anarquista, se pone sobre todo en sus escritos sobre la Comuna de París, donde él justamente ve en ese Estado obrero que duró poco, que fue efímero, ve en cierto modo cómo ya desde que se conquista el poder, una tarea central del poder, una tarea que debe ser, es buscar o sentar las bases para su propia desaparición. ¿Verdad que Marx coincidía con los anarquistas de que el Estado, mientras haya Estado, hay cierta violencia, hay cierta coerción, hay cierta limitación de las libertades y que por consiguiente una sociedad verdaderamente libre y justa debe prescindir de este aparato del Estado que limita la libertad, que limita en este sentido el desarrollo de los miembros de la sociedad. Pero, repito, Marx consideraba que en una fase intermedia no se podía prescindir del Estado y que lo que había que hacer era poner el Estado al servicio de la sociedad. Y en esas tareas del Estado al servicio de la sociedad debía estar el que el Estado mismo pusiera las bases, las condiciones para su propio debilitamiento o su extinción. De manera que en cuanto al objetivo final de la desaparición del Estado había una coincidencia entre Marx y Bakunin y una divergencia que se puso de manifiesto y además con mucha pasión. Los dos eran muy apasionados, tanto Marx como Bakunin, y llegaban casi diríamos a los ataques ya violentos y personales en los congresos correspondientes. Digo, hay una divergencia en cuanto a la admisión del Estado por parte de Marx en una fase de transición, en tanto que Bakunin y los anarquistas consideraban que desde el primer momento debía desaparecer el Estado y todo instrumento de coerción. Marx consideraba que esto era utópico y que de esta manera no se llegaba a esa nueva sociedad. Puedo en este sentido recordarle alguna anécdota de la Guerra Civil Española, donde los anarquistas en una fase de la guerra, pues en algunas ciudades, como por ejemplo en Barcelona, en la misma Málaga donde yo estuve parte de la guerra, pues desempeñaron un papel importante. En algunos pueblos los anarquistas, pues por decirlo así, conquistaron el poder, llegaron a la alcaldía, ¿verdad? Se hicieron dueños del poder
en ese municipio o en esa ciudad. Y al conquistar el poder, pues se planteó entre unas tareas la que, en fin, era una contradicción con su propia ideología, pues tomar parte, aunque fuera en una situación excepcional como aquella, pues tareas propias del poder. Entonces renunciaban sobre todo a las tareas más coercitivas y más opresoras del poder. Entre las tareas que se presentaban por una razón de supervivencia, cuando se llegaba a un pueblo, bueno, pues si en ese pueblo estaba todavía actuando los fascistas, los enemigos del régimen, era cosa perfectamente normal, una guerra civil, era ponerlos en prisión o aislarlos mientras, ¿verdad?, se definía la situación. Entonces, en algunos pueblos, ¿verdad?, primero metieron a los fascistas en la cárcel, pero después, de acuerdo con sus objetivos de libertad, pero ¿cómo es posible que nosotros admitamos la existencia de una cárcel, la existencia de un poder de opresión que niegue la libertad? No, señor, los fascistas, ¿verdad?, todos en libertad, y al día siguiente, los fascistas libres, ¿verdad?, volvían al poder, y a los primeros que metían en la cárcel eran los anarquistas que los habían liberado. Que se planteaba una situación. Entonces, en cierto modo, esto era lo que había en el fondo de la... Ahora, aunque había esta discrepancia, sin embargo, lo que sí tiene razón Bakunin, y la historia le ha dado la razón, que la crítica que hacía Bakunin al ejercicio del poder, incluso en una etapa ya no capitalista, sino una etapa de transición a una nueva sociedad, es que el poder, cualquiera que fuera su signo, tiene siempre unos elementos negativos, ¿verdad?, de abusos, de autoritarismo, de coerción, que naturalmente solamente pueden eliminarse prescindiendo de ese poder mismo. Y ciertamente el socialismo real lo que vino a confirmar que un Estado, aunque se llame Estado socialista, si ese Estado no tiene conciencia de que, aunque debe ejercerse por razones temporales históricas, debe también él contribuir a su propia desaparición, como decía Marx, pues el Estado acaba convirtiéndose en un instrumento nuevo de opresión. Es decir, esta advertencia de Bakunin a Marx se confirmó, desde luego, históricamente con lo que el Estado nuevo representó en los países del socialismo real. De manera que hay aspectos en los que, en la polémica entre Marx y Bakunin, se pueden señalar coincidencias fundamentales, como he señalado, se pueden señalar divergencias fundamentales y se pueden señalar aspectos en los que Marx tendría razón y en los que Bakunin tendría razón. Marx tendría razón al subrayar el carácter utópico, ¿verdad?, y por tanto inefectivo de los proyectos de realización de la nueva sociedad en los términos anarquistas, y Bakunin tendría razón contra Marx al advertirle siempre de este aspecto autoritario, coercitivo y violento que acompaña al poder, incluso tratándose de un Estado socialista, aspecto autoritario que acaban por ejercerse no contra los adversarios naturales del nuevo sistema, sino incluso contra sus propios partidarios. Bueno, todo esto es lo que yo tenía que decir con respecto a la relación entre Marx y Bakunin. Otras cuestiones planteadas. Si no resulta contradictorio hablar de un verdadero socialismo que prueba su verdad en la práctica, cuando la práctica misma ha demostrado su imposibilidad. Bueno, en primer lugar diré que la práctica misma, por las razones que he dado y que no voy a repetir aquí ahora, es decir, el fracaso del socialismo real no demuestra la imposibilidad del socialismo.
he dado una serie de argumentos que no voy a repetir por esto. Pero sí me referiré a la cuestión anterior, si no hay una contradicción entre hablar de un verdadero socialismo que prueba su verdad en la práctica, cuando diríamos la práctica del verdadero socialismo no existe todavía. Creo que así se puede interpretar mejor la pregunta. Es claro que yo he hablado del proyecto socialista, pero de un proyecto socialista que no es una pura idea, un puro ideal, una pura aspiración, sino que en el sentido marxista ese proyecto se elabora justamente con la pretensión de ser realizado. No se trata de dibujar, de construir una sociedad futura, ¿no? Sino de hacer un proyecto con la aspiración de que se realice, de que se encarne en la práctica, Naturalmente, ese proyecto parece justo, es decir, los ideales que promueven ese proyecto, el ideal de libertad, de justicia, de solidaridad, de desaparición de las desigualdades económicas y sociales del capitalismo, nos parece justos, y repito, justos desde el primer momento, independientemente de que se realice o no. El hecho de que no se realice la libertad o la justicia en el socialismo no es una prueba contra el valor de justicia que ampara ese proyecto. Ahora, naturalmente, el proyecto no es solamente, repito, una aspiración, sino una pretensión de realización. Y naturalmente solamente la práctica nos dirá en qué medida ese proyecto es realizado o no, es falseado o no en su realización. Pero en cuanto al proyecto mismo, repito, no hay que esperar a la práctica. Cuando nosotros estamos, diríamos, contra la opresión del capitalismo o contra la explotación que el capitalismo representa, cuando nosotros estamos postulando una justicia frente a eso, el valor de esa justicia nosotros la admitimos, lo aceptamos sin necesidad de que esa justicia se realice o no. Puede ser que en nuestro intento de realización de ese valor de la justicia, como ha ocurrido históricamente, la justicia no se realiza, no se cumpla. Pero la práctica lo que hace es, diríamos, demostrar que los medios o el camino que se ha seguido para realizarlo no es el adecuado, es el inadecuado. Pero la práctica no puede invalidar, en ese sentido, el valor de la justicia en el socialismo. No sé si me he explicado, pero creo que hay que hacer esa distinción. ¿Podría pensarse también un socialismo no marxista? Pues por supuesto que sí.